Bien, ahora sí, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida aquí en el estudio a Luis Antonio Espino, él es consultor en comunicación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas Bienvenido. gracias. Héctor Castillo, quien también es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido. Virgilio Pazotti, él es miembro de Ciudad Humana México. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Gabriel Aguirre, que ya nos ha acompañado aquí, por supuesto, de Coparmex Ciudad de México. ¿Cómo Qué estás? gusto. Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien. Vamos a entrarle de lleno, me parece pues que el tema prioritario, seguridad en la Ciudad de México. Un tema que además ha sido central, lo dejó casi al final de su discurso, en el que dice: recibimos un gobierno, o comenzamos un año, este gobierno, con temas de seguridad importantes, pero yo creo también, salvo lo que digan ustedes, que son los expertos, también lo terminamos con el tema de seguridad, ¿no? Es correcto. Sin duda, el pendiente más relevante de este gobierno es el tema de seguridad pública. Sí, me parece que en este desglose que hace la propia jefa de gobierno, hay que reconocer que en la ruta de homicidios dolosos se logró generar un impasse en el cual ya no se modificaron demasiado los datos. Es decir, los datos que tenemos en Coparmex, Ciudad de México, tomando en cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que homicidios dolosos, que en comparación del 2018, que estábamos en 4.41 aproximadamente, en este 2019 vamos a terminar en un 4.51%. Digamos, en la parte de homicidios dolosos ahí se estabilizó. Lo que es muy preocupante, Brenda, Manuel, es toda la ruta que tiene que ver con el secuestro. Secuestro extorsivo tuvo un aumento de 115%, la extorsión como tal en 74%, delitos contra la libertad y la seguridad sexual 50%, y el robo a negocios tuvo un aumento de 14, casi 15% durante este 2019. Me parece que ahí la jefa de gobierno no lo menciona claramente que hubo una estabilización de los homicidios dolosos, pero me parece que no se está poniendo atención específica en esta ruta de la extorsión, en la cual pues le afecta de manera muy importante a todos los ciudadanos. Habla de una reducción del 20% en toda la comisión de todos los delitos en general, y algo que me llamó la atención, una reducción del 60% en el robo a transporte. ¿Tendrá otros datos? Incluso estaba mencionando que uno de sus objetivos es parar con esto en el año que sigue. Hay una cuestión básica en la parte de seguridad, o sea, más que las cifras, ¿cómo nos sentimos? O sea, realmente, ¿cómo te sientes en la calle? ¿Cómo te sientes en el transporte? ¿Cómo te sientes si vas a la Merced, por decirte algo, ¿no? O sea, son lugares violentos, son lugares que generan una propia dinámica. Y tenemos un pasado, o sea, nadie va a negar todas las problemáticas que existían. Pero más allá de estabilizar estas cifras, como mencionaba, creo que lo que deberíamos preguntarnos es, ¿se logrará este cambio? O sea, dentro de este gobierno, con esta cuarta transformación, con este alto a la corrupción que anuncian por todos lados, ¿realmente cambiará la ciudad, cambiarán los sistemas de seguridad? Y yo lo veo complicado, y lo veo complicado no porque el gobierno no vaya a hacer cosas, sino porque cambiar la estructura de lo que está sucediendo va a tomar mucho tiempo y necesita mucho la participación de la gente. Necesitamos realmente organizarnos mejor y necesitamos saber que a través de lo que estamos haciendo, esto va a poder cambiar y podremos colaborar con el gobierno en las cosas que esté planteando. Qué bueno que ella muestra ánimo, ¿no? Y dice, bueno, después de este año nos falta y vamos en buen camino. Sí, pero tenemos que empujar desde otro lado, porque las situaciones en los barrios, las situaciones en las colonias, las situaciones en el transporte, en la calle, con los asaltos, con homicidios, no han cambiado. Muy bien, aprovechamos antes de continuar para darle la bienvenida también a todos los que nos están escuchando en estos momentos a través del Heraldo Radio 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, 100.3 también en Guadalajara, 92.5 allá en Tampico y el 106.3 en Tabasco, el 92.1 en Acapulco, ¿eh? Ya tenemos. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Si lo hace a través de radio, bienvenido a esta transmisión especial del Heraldo. Gracias, por supuesto, al primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Estábamos hablando justamente acerca del tema de la seguridad, fue un tema importante con el que casi cierra este informe Claudia Sheinbaum, pero comenzó con medidas justamente de seguridad, desapareciendo, por ejemplo, una de las acciones fue desaparecer el cuerpo de granaderos. ¿Qué tanto ha beneficiado desaparecer el cuerpo de granaderos en la capital y también la entrada de la Guardia Nacional? Virgilio. Mira, nosotros
y cuando me refiero a nosotros, hablo por los vecinos de la Ciudad de México. Hay una estrategia de seguridad que va por cuadrante. Hay los comités de seguridad que están instalados en cada alcaldía y que todos los días, al igual que desde el presidente de la República y la jefa de gobierno, tienen su gabinete de seguridad en donde participan activamente los vecinos. Los comités vecinales junto con las direcciones de participación ciudadana de cada alcaldía forman estos chats de seguridad a través de WhatsApp, en donde están prácticamente los vecinos que quieran ingresar. Hay reglas muy claras respecto a qué se puede llegar a poner, a subir de información. Y obviamente tiene una cabeza que es tanto Jefatura de Gobierno como Secretaría de Seguridad Pública y Alcaldía. Nosotros ahí a través de estos chats de seguridad en donde estamos monitoreando constantemente, tratamos de hacerlo en las zonas, obviamente particularmente yo de la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero estamos en constante comunicación con la gente de la Colonia del Valle, de San Ángel, de Iztapalapa, de Gustavo Amadero, de Coajimalpa, de otras zonas de la ciudad, que normalmente no dan la nota, pero que bueno, obviamente son muy importantes. ¿Y qué vemos en todo esto? Que sí, ciertamente hubo una reorganización de la estrategia de seguridad, el cambio de la cabeza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues creo que fue vital. Sí hemos visto que hay un mayor contacto, hubo también un cambio en los jefes de sector, tanto de las colonias como de las propias alcaldías, sobre todo en aquellas en donde había mayor incidencia delictiva. El robo a transeúnte es el que preocupa más y el robo a casa-habitación, ¿no? Lo mencionabas muy bien, la percepción es otra. Si bien los números van a la baja, la percepción es otra. Sí, por supuesto. Claro, hay robos de ocasión, ¿no? No es un robo ni es un crimen organizado cuando te roban el teléfono celular o la cartera en el transporte público, pero ello también ha venido a ciertamente disminuir gracias a otra estrategia en paralelo, que es el retiro de los vagoneros, por ejemplo, en el metro, ¿no? En donde ha sido muy evidente el cómo los vendedores ambulantes en las estaciones del metro o al interior del sistema, en los vagones, sí ha disminuido y con ello la estrategia de seguridad se vino a reforzar. Sí hubo una baja reportada, como bien mencionas, por el Sistema de Seguridad Nacional, los datos que tenemos a través de los datos abiertos en los portales del gobierno de la ciudad y que repito, es una estrategia conjunta entre, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno, la Dirección del Metro y Seguridad Pública. Y creo que estos números podrían variar muchísimo con el tema de la denuncia, que es muy importante, ¿no? Claro. Entonces, no hay denuncia, que no hay. Los números no pueden variar. Claro. ¿no? Exacto. Desde tu trinchera, Luis Antonio, consultor en comunicación, ¿qué lectura le diste a este discurso de Claudia Sheinbaum? Bueno, pues un discurso normal de una gobernante normal, ¿no? Muy básico. Todos los días estamos acostumbrados a escuchar a ya saben quién, Todas las mañanas, ¿no? Eso es lo que escuchamos con un ya. estilo retórico que ya se ha analizado mucho este primer año, que divide, que polariza, que genera emociones muy fuertes a favor y en contra. Y aquí vemos un evento pues tradicional de gobernante local, ¿no? En un auditorio cerrado. Por el día y por la hora me parecería poco atractivo para seguirlo en vivo para la ciudadanía en general, que pues está No en nos sus digas ¿no? No, pero esto se sube a redes No y nos ahí nos van a digas ver. Esto mañana se sube en redes. Y la verdad es que pues yo hubiera pensado que este formato está bien para el informe oficial, el de septiembre, el que por ley tiene que rendir. Y no sé qué piensen ustedes, a mí me hubiera gustado ahora en diciembre pues que hablara del futuro, qué va a ser en 2020 y que se centrara en lo que nos está diciendo la gente, que es lo que ustedes leyeron al principio, ¿no? Me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque es una gobernante cuyo lema es derechos e innovación, y entonces esa innovación se ve desde la comunicación. Y si no innovas desde la comunicación, desde cómo le hablas a la gente, cómo le explicas lo que estás haciendo, tus prioridades, lo que vas a hacer, pues es difícil que te crean que estás realmente innovando con un evento de estas características, me parece. Entonces yo me hubiera gustado verla más orientada hacia 2020, prioridad seguridad, sin duda, porque es la cosa más difícil de mover en percepción, es lo más difícil, sí. Aunque saques una gráfica como la sacó ella, que yo creo que solo ella y sus asesores le entendían una gráfica Luis y Antonio, puntitos y gráficas, ¿no? Te voy a interrumpir tantito. Sí, Vamos claro. a hacer un enlace con nuestro compañero Edgar Ledesma, que nos tiene es. información importante. Está con el Víctor alcalde Hugo. de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Adelante, Edgar.
Gracias, Luis, por el reporte. Seguiremos pendientes de lo que sucede por allá. Un abrazo y buenos días. Bueno, regresamos a los temas aquí en la mesa. Hablábamos en primera instancia el tema central, que era el tema de seguridad. Un tema con el que no podemos, por supuesto, pasar por alto es el tema de la alerta de género. Fue un gran tema. Claudia se negaba a declarar o decretar la alerta de género. Sin embargo, sorpresivamente, un par de semanas después dice, ya hay oportunidad de hacerlo. Pues es que el asunto es grave, o sea, la violencia contra las mujeres, los feminicidios han venido incrementándose en el país de una manera brutal, o sea, enorme. Y hay un pequeño detalle que a mí me gustaría señalar, que es el cambio, digamos, o el aumento de participación de las mujeres en las quejas, ¿no? Esta marcha de las encapuchadas que destrozaron los monumentos en base a la Reforma y el hemiciclo a Juárez, o sea, realmente es un caos. No me parece que sea una forma de expresarlo, pero si nos vamos al fondo de la violencia femenina, tienen toda la razón para tener radio, para estar enojadas, para gritar y no sentir empatía ni con los monumentos, ni con los respetos a las tradiciones o a los espacios públicos, ¿no? Esta forma, digamos, de expresión tiene que ver un poco con esta cuarta transformación, este cambio de gobierno. O sea, hoy se está centrando mucho más en el gobierno en fortalecer los derechos, en abrir los derechos, en no mandar a las policías, no detener efectivamente. O sea, hay toda una problemática que está surgiendo y a partir de eso, creo que esta relación, digamos, con los feminicidios específicamente, va a jugar un papel central. Y eso de la alerta de género, tenían que hacerlo y realmente hay que reforzarlo, ¿no? Porque ahí tenemos que aprender. En las redes sociales, pero solo quien ha tenido que desear accesar a la justicia en este país puede comprender la furia de estas mujeres. A lo mejor nosotros no entendemos el por qué pintan, por qué están enojadas, por qué está enojada una madre, porque tiene un año buscando a su hija y no la encuentra, porque se subió a un taxi y abusaron de su nieta. ¿Sí me explico? Y son esas cifras negras que exactamente dijo, que están muy mal documentadas. Esta apertura de derechos lo que va a empujar a demandar nuevos espacios y nuevas formas de relación social. Incluso los propios datos reportados Sí. están ahí. Vamos a regresar rápidamente al Teatro Esperanza Iris con nuestro compañero Edgar Ledesma. Está con el secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real. Adelante. Gracias Edgar Ledesma. Bueno, pues entrevistando a los diferentes personajes, sobre todo del gabinete de Claudia Sheinbaum. Gabriel Aguirre, estábamos con el tema de alerta de género. Sí, es evidente que es claro que nuestras mujeres están en la calle porque los datos nos revelan cosas que hay que parar. No sé si con la alerta de género sea suficiente. Lo que tenemos claramente es que pues en delitos contra la libertad sexual hay un aumento de 50%, en trata de personas 130% en la Ciudad de México y corrupción de menores 80%. Es decir, ahí tenemos una ruta que sin duda el gobierno de la ciudad tiene que transformar. Y decía la jefe de gobierno, a mí me llama la atención que no haya hecho un énfasis mayor en este tema, pero de las cosas que nos parecen muy positivas, por lo menos en este trayecto, es este compromiso del gobierno de la ciudad por transformar la actual Procuraduría en Fiscalía General. Se hizo un trabajo muy amplio, coordinado por la recientemente candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Laura Magaloni, en las cuales se detallaron de manera muy precisa cuáles son las cosas que tienen que transformarse de Procuraduría a Fiscalía para poner en el centro a la víctima. Me parece que lo más importante es que este gobierno tiene que concentrarse, no solamente políticamente, sino en los recursos, para que esa transformación se dé de la manera más adecuada y la ciudadanía pueda tener mayor confianza en este proceso de denuncia. No hay forma, de verdad, no hay mayor forma para avanzar en ese tema si no tenemos una procuraduría, en este caso una fiscalía, que realmente se dedique a asegurar justicia en cada uno de los casos. Y que no sirve de nada una fiscalía o una procuraduría que migre a fiscalía si es como pintar una casa. Si es solamente el nombre. Si es solamente el nombre y es solamente el cambio por fuera. Si el Ministerio Público sigue siendo el mismo inepto que lo es hoy, no sirve de nada. Ahora, ha habido cambios en materia del Gabinete de Seguridad. Entra García Harfuch. ¿Ha sido positivo o negativo? Yo creo que ha sido positivo el cambio. Me parece que... ¿Tiene autonomía? ¿Le parece que tenga autonomía? Yo creo que sí, supongo que sí tiene autonomía por todos los cambios que ha organizado y los mecanismos que se han implementado. Es muy difícil que a partir de un funcionario cambie la estructura.
es imposible. Pero sería ideal que en esta visión, digamos, de lo que se tiene que hacer, se nos diga cómo va a actuar el jefe de la policía, cómo se va a coordinar, cómo vamos a abrir estos derechos, cómo vamos a fortalecer el crecimiento de estas cifras negras que son las que estás perfectamente señalando con estos crecimientos de los delitos, y cómo vamos a atenderlo los ciudadanos, o sea, cómo vamos a percibir lo que tú mencionabas hace un momento, cómo vamos a percibir que este cambio de policía funcionó, nos va a servir, tiene estrategia y podemos apostar por él, ¿no? Virgilio. De nuevo, regreso al terreno vecinal. La verdad es que los mandos policiales no se veían reconocidos con el anterior secretario de Seguridad Ciudadana. Hoy creo que sí ven en el secretario Harfuch una figura no nada más que imponga respeto, que imponga autoridad, sino también que impone una estrategia. Y creo que en ese sentido se ven representados, y el modo en el cual hoy están operando, repito, a través de los cuadrantes, vámonos de nuevo al terreno y a la parte de abajo. Está funcionando. Muy bien. Otro tema, ¿no? Sí, efectivamente. Desde tu perspectiva, Luis Antonio, en temas de gobierno, ¿ha sido contundente el mensaje de la jefa de gobierno? Bueno, la verdad es que a mí me parece que ha tenido este año serios problemas en la comunicación, Claudia Sheinbaum, sobre todo en la comunicación en situaciones de crisis, ¿no? ¿Sí? Todos recordamos tres temas, tres reacciones muy malas en comunicación: seguridad, ¿no? Especialmente en hechos violentos contra mujeres. Sí. El tema medioambiental, cuando tuvimos los incendios y las alertas, que sí hay contingencia, pero contingencias no hay ambientales, ¿no? Y pues ahora el tema de las protestas de las mujeres, que en su descargo yo diría que no es que los gobernantes en México estén muy bien equipados y preparados para responder a un fenómeno social completamente nuevo, diferente. Yo creo que hasta generacionalmente no estamos todavía acabando de entender bien a bien de qué se trata y qué respuesta institucional deberíamos darle, ¿no? Pero en esos tres temas, seguridad, medio ambiente y mujeres, me parece que han estado los hierros en la comunicación. Por eso a mí me parece que en este evento sí se echa de menos el enfoque. Cuando tú das un discurso con tantos temas, tantas cifras, que quieres pues abarcar todo, ¿qué pasa? No queda claro cuál es el mensaje. Y ahí en el tema de mujeres me parece que ya alerta de género ya es incluso un término desgastado para la sociedad, independientemente de que funcione o no funcione. En términos de comunicación, de lo que te habla es de una reacción, no de una prevención. Y creo que ella, correcto, Claudia, siendo mujer, la doctora Sheinbaum, ahí tiene una oportunidad muy importante que no ha aprovechado para mostrar empatía y para mostrar mayor sensibilidad con este problema. Estamos hablando de una jefa de gobierno que efectivamente es mujer, que desde el punto de vista de un profesional ha faltado empatía en sus mensajes, ha sido tardía muchas veces para muchos colectivos. La reacción del gobierno, lo dices, ha dado estos mensajes cuando ya se ha visto rebasada, ¿no? Bueno, pues les recordamos que estamos en mesa de análisis con motivo del primer informe de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Está usted viendo el 151 de Easy, 161 de Sky y todas las plataformas digitales de El Heraldo de México. Pausa, regresamos. Bueno, pues gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí. Estamos analizando y vamos a recapitular un poco de las palabras que ha dicho esta mañana Claudia Sheinbaum. El tema de más policías en la Ciudad de México. Dice que ha aumentado la presencia de las policías en las calles de la Ciudad de México. Vamos a escuchar qué dijo. En estos 12 meses pasamos de 16,850 a cerca de 23,000 policías preventivos. Estos elementos están organizados en 847 cuadrantes. Cada jefe de cuadrante, 3 turnos, tiene un incentivo de 3,500 pesos mensuales. Ya está en operación 1,855 nuevas patrullas. Aumentamos en 9% el salario de la policía, es decir, 5% arriba de la inflación, y vamos a mantener este incremento todos los años.
Escuchábamos de este aumento de la presencia de policíaca y de patrullaje en las calles de la Ciudad de México. Sin embargo, esto verdaderamente ha tenido un impacto positivo. Hablemos de la situación actual de los policías en la capital. ¿Cuánto gana un policía? ¿Verdaderamente sirven más policías o los necesarios con mejores condiciones? Claro, bueno, sin duda alguna la presencia policíaca es un inhibidor de los delitos. Y como bien mencionaba Virgilio, mientras mejor estructurados los tengas, me parece que tendrá un efecto mayor en esa inhibición. El problema es que no hay una estrategia específica para poder formar a esos policías, que esos policías puedan tener un acercamiento con el ciudadano y que esta estructura, digamos, esta cohesión social realmente se manifieste en un ejemplo de paz. Hay que ser muy precisos en esta ruta, Brenda, Manuel, que el gobierno de la ciudad tiene muchos recursos para poder capacitar a sus policías, para poder capacitar a los ministerios públicos, para poder generar una universidad, digamos, para que aquella persona que quiera hacer realmente con este ámbito de servicio pueda profesionalizarse y no se están ejecutando, ¿no? Eso me parece que es muy relevante. El subejercicio para la Ciudad de México ronda actualmente el 60%, es decir, recursos que no se han gastado y en los cuales me parece que esta ruta, la de la seguridad pública, la de la profesionalización de los policías, tendría que invertirse muchísimo más. Porque de entrada ser policía en este país no es nada aspiracional. Para nada. Nadie nace un día y dice quiero ser policía, pero si te vas a un país como Estados Unidos, todos quieren ser bomberos, todos quieren ser policías, todos quieren estar en el ejército, y en México no pasa eso. Bueno, hay un dato ahí interesante. Ahorita me hiciste pensar en Inglaterra, en donde la escuela de policías debe tener unos 250 años de haberse formado, y es la misma escuela, con las mismas instrucciones para los policías, y el nombre de la escuela es reconocida por uno de sus policías, que fue de los primeros que funcionó. Lo importante de esa escuela es que estos policías saben que son comunitarios, saben que viven en la colonia, conocen a sus vecinos, tienen un cuadrante, tienen que reportar, y es la base de investigación de Scotland Yard. O sea, cada vez que Scotland Yard dice vamos a meternos en ese caso, van con los policías locales porque ellos son los que tienen la información directa. Por eso se quiere ser policía, por eso es todo un honor, digamos, poderse inscribir, poder trabajar en ese sentido. Eso no lo hemos logrado aquí. O sea, aquí pues cambia una administración, meten a otro, aparece un corrupto, ¿no? Digo, pensemos en el Negro Durazo como ejemplo, ¿no? O sea, que era el jefe de la policía de la Ciudad de México, pero manejaba policías en toda la República, o sea, y en toda la República decían vengo de parte del Negro Durazo y tenían que caerle con una lana, ¿no? Entonces, eso no nos va a formar nunca, pero sí, yo espero, o sea, soy una gente que sí quería un cambio, que sí voté por el cambio, que sí me parece que era un cambio necesario. Esperemos que empiecen a mejorar las cosas, pero falta educación. A los policías les falta mucha educación. Y si tú ves un pandillero y un policía, los dos son del mismo barrio, viven en las mismas calles, viven en la misma comunidad, los dos se van a encontrar, saben quiénes son. Claro. Pero hay que trabajar con ellos, hay que educarlos. Y hay que echarle ganas, pues, o sea, porque el cambio sí lo necesitamos. Hay que ofrecerles cosas mejores a nuestros policías. Escuchábamos en Puebla cuando el tema del huachicoleo, lo voy a unir un poco a fin de este tema, y escuchábamos la declaración de un policía que se había unido al huachicoleo y decía, pues es que a mí me pagaban 3,000 pesos al mes. Sí. Y este señor me daba 10,000 pesos únicamente por hablarle por teléfono cuando pasara una patrulla. ¿Con quién te vas? No lo justifica, definitivamente, ¿no? Pero es la realidad de un policía en este país. La jefa de gobierno, en este marco, durante su primer informe, también habló de un tema que ha venido arrastrando desde la administración anterior y que ha funcionado de cierta manera, que es el desarme voluntario, que ahora, bueno, pues tiene otro nombre, que es el de la paz. Así habló. Durante este año, además, se trabajó de manera muy intensa en el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que al día de hoy tiene un récord de 4,553 armas recuperadas y más de 911,000 cartuchos y municiones destruidas, resultados que nos ubican en uno de los primeros lugares del mundo en desarme voluntario. Más de 4,000 armas, también el acceso a ellas es un tema interesante, Claro. Virgilio. No, bueno, y si te vas a lo que pasa en la zona metropolitana del Valle de México, en la periferia, pues es un tema realmente preocupante. Pero no nada más, en colonias muy centrales de la Ciudad de México,
era muy común que el papá ya de una cierta edad, los abuelos tuvieran armas en su casa, y yo me he encontrado casos en que vecinos se han acercado, sea a asociaciones vecinales que a los propios comités, y preguntan cuál es el procedimiento para entregar las armas que tenía, repito, el papá que falleció o los abuelos. Y si es un programa que está funcionando, sobre todo en la periferia, pero que no es únicamente problema de estas zonas, ¿no? El alto índice de inseguridad también viene precisamente por la necesidad que hay de tener estas armas en casa, y que finalmente de ahí se derivan otros episodios de violencia intrafamiliar, y que derivan también, evidentemente, en una delincuencia más allá de la propia casa. En este caso yo veo varios focos rojos importantes. ¿De dónde vienen esas armas? Porque a veces han entregado bazucas, estamos hablando de lanzagranadas, estamos hablando de armamento que no se consigue fácil. En la mayoría o el 90% de este armamento viene de Estados Unidos, ¿no? Regresamos con Luis Pérez Curtad, que está con el secretario de Desarrollo Económico. Adelante, Luis. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de enero a octubre, la Ciudad de México fue la entidad con mayor crecimiento en el número de empleos formales de toda la República, con 117,792, 40% por encima del siguiente estado, por encima de Jalisco. De estos, el 75% fueron empleos permanentes. De entrada, recapitular un poco de lo que escuchábamos con Jacob Polensky. Esta coreografía y este movimiento del que habla de mujeres feministas no nació aquí en México, viene de Chile. Yo creo que es importante no dar un discurso del cual no tenemos certeza del origen. Esto no lo hizo Claudia Sheinbaum, no fue algo de la jefa de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, es algo que imitamos en México como en otros países. Nada más aclarar esa parte, ese punto, y no esperábamos un comentario diferente de Jacob Polensky. Al final de cuentas, encabeza Morena y arropa bastante bien justamente a los gobernantes de Morena, ¿no? Correcto. En cuanto lo escuchábamos en materia de empleo, dicen, ha crecido el empleo. ¿Bajo qué condiciones han sido estos nuevos empleos, esta creación de nuevos empleos? Bueno, el crecimiento en la Ciudad de México ha sido realmente muy importante. Esto hay que colocarlo como de los principales logros de la jefa de gobierno, del gobierno, de la estructura económica. Hay que decir claramente que en enero de este año la baja de empleo fue brutal, se cayeron alrededor de 70,000 empleos, fue brutal. Y a partir de estos últimos 10 meses ha habido una constante en ese crecimiento de empleo formal, hay que decirlo claramente, pero esto pudo haber sido incluso mejor si es que no se hubiera cancelado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. O sea, ahí se estaban contemplando alrededor de 200,000 empleos. Entonces, el crecimiento para la Ciudad de México hubiera sido muchísimo mejor. O sea, no hubiera habido, si hoy es la primera entidad en tener empleo formal, sería francamente inalcanzable. Ahora, hay que ser muy claros que esta ruta del crecimiento en el empleo no ha tenido un impacto real en el crecimiento de la ciudad. En el 2018 la ciudad creció en 2.6%. Y ahora la ciudad vamos a cerrar en este 2019 con un crecimiento de apenas 0.4, 0.3. Es decir, no hay una coordinación entre este crecimiento del empleo y en este crecimiento económico en el que me parece la ciudad ha quedado mucho a deber. No está en las primeras 10 entidades de mayor crecimiento aún en estas condiciones delicadas para todo el país. La Ciudad de México tiene que hacer un redoble de esfuerzo en esta ruta de crecimiento económico. Héctor. Y ahí hay un dato interesante, o sea, cuando hablas de empleo formal que creció, suena bien, suena interesante, pero digamos de cada 10 empleos que hay en el país, 6.7 son informales. Y el informal también ha venido creciendo. Entonces, el dato entre empleo formal e empleo informal creo que nos abre una puerta lógica para entender que un poco más allá del trabajo, lo que tenemos que entender es que buscamos todas las opciones para solucionar nuestro problema económico como sea, ¿no? Entonces, en esta informalidad, tú vas a encontrar el viene, el vendedor ambulante, la gente que está en los puestitos, pero hay un sector informal con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes en esta ciudad y en otras ciudades, que son cooptados por el crimen organizado. Claro. Son chavitos de 12, de 13, de 14 años, que les dicen, a ver, te vas a parar en esa esquina, vas a tener este celular y lo único que tienes que hacer es tomarle fotos a esta casa de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y me entregas el teléfono. No son sicarios, no son delincuentes, no son asesinos, nada más están tomándole fotos porque les van a dar $100 a la semana.
2,000 pesos a la semana por tomarle fotos. Claro. Y ahí se empiezan a enrolar, ahí se empiezan a meter. Y ahí entramos otra vez al caso de seguridad, o sea, pues sí hay inseguridad porque hay toda una oferta de estos empleos informales frente a este crecimiento de la formalidad, pero los empleos informales y sobre todo con los jóvenes sigue siendo un problema prioritario que tenemos que atender y que pega en seguridad, que pega en delincuencia y que pega sobre todo en problemáticas locales. Y esto no se puede atender más que localmente, o sea, tendríamos que centrarnos localmente para poder empezar a entender la colonia, la alcaldía y después la ciudad, ¿no? Para todos los que nos están sintonizando a través del Heraldo Radio 98.5 de FM, en unos minutos más ya vamos a despedir transmisión, mientras tanto continuamos y bueno, pues a manera un poquito de conclusión, Héctor, ¿qué necesitaría reforzar la jefa de gobierno en temas de comunicación? Bueno, sobre todo con la ciudadanía, ¿no? Sí. En empatía, con la prensa. Yo creo que ibas a decir. Un paréntesis. Ya dijimos empatía en la parte de la violencia contra la mujer, lo platicábamos en el corte, pero también creo que hay un tema muy importante en el cual el gobierno anterior y el actual han tenido muy poca sensibilidad, la reconstrucción después del sismo. También es ha sido un tema otro pendiente. ¿no? Ahora, a manera de conclusión, yo diría, el primer año accidentado en términos de comunicación, me parece que la promesa de la ciudad con derechos e innovadora es un buen eje, un buen paraguas para comunicar, para crear una narrativa atractiva, que la gente no lo vea nada más como una serie de cifras, programas, cada uno con un nombre diferente, porque si vieron este discurso, pues estuvo lleno de menciones a cifras, programas en varios temas, ¿no? Muy disperso ese mensaje sin un hilo conductor que podría ser este de derechos e innovación. Y ahorita que hablábamos de empleo, hay una gran área de oportunidad ahí para la ciudad, en términos de la población joven, educada, que puede y que quiere empleos de alta calidad, vinculados a la innovación. No es una ciudad competitiva, no es una ciudad que realmente esté, me parece, forjándose un nombre en la cuarta revolución industrial, está más en la cuarta transformación que en la cuarta revolución industrial. Y creo que ahí es donde los jóvenes lo que quieren es ver que si nos gobierna una científica que dijo sin ocurrencias y con evidencia científica sus programas, porque así cerró el discurso, yo creo que ahí está la oportunidad de cumplir esta oferta y que el discurso esté alineado con lo que ella va haciendo. Si le pone a eso, le pone un poco más de sensibilidad al tema de la seguridad, más cercanía realmente, y atiende el tema de las mujeres, puede tener un 2020 menos accidentado que este 2019, que sí fue tremendo. ¿En qué ha sido acertada, en qué sí ha sido acertada Claudia Sheinbaum? La veíamos hoy ataviada de una manera formal, normalmente ella ha roto este protocolo siempre con los jefes de gobierno o anteriores jefes de gobierno, siempre muy formales en actos cívicos, ¿no? Ahora la vemos muy relajada en cuanto a cuestiones de imagen. ¿Esto es positivo? Bueno, ha dado bandazos en imagen, ¿no? Como que lo comentábamos antes de entrar al aire, de repente sí ha cuidado más su arreglo. El blanco es un color que transmite autoridad en las mujeres, transmite serenidad, ¿no? Transmite que está ella en control y ella que sí lo usa mucho, y ella sí, pero además en traje, ¿no? Con sacos, claro. Con la formalidad del arreglo y el color blanco en las mujeres. Transmite eso, ¿no? Serenidad. A mí me gusta, yo veo como un acierto que no es estridente, o sea, que no polariza, no le suma al clima de división, de polarización, no abona a eso, y eso en estos tiempos yo creo que se agradece. Y nada más para concluir, este perfil de técnica que ella tiene, este perfil de científica, de alguien que gobierna con programas bien diseñados, es algo que de veras yo creo que no solo le ayuda a ella, le ayuda a la ciudad, ¿no? Y hace mucha falta, y creo que ahí es donde hace falta mayor claridad en la comunicación para que la gente que vivimos en la ciudad entienda que no es nada más una cuestión de que los programas tienen grafiquitas en internet y cosas así, sino que realmente están pensados en la gente. Y ese reto, cerrar esa brecha entre autoridad y gobernados, es el más importante, me parece. Muy bien.
Ahora sí vamos a Conclusiones. aprovechar para despedir a todos los que nos están escuchando a través del 98.5 de FM, el 100.3 en Guadalajara. Gracias a todos los que nos están sintonizando y los invitamos a que continúen a través de la señal de El Heraldo Radio 98.5. Y Brenda. agradecerles, por supuesto, su compañía durante estos minutos de transmisión especial de la cobertura por el primer mensaje de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Así es. Bueno, gracias. Adiós a radio y continuamos aquí en El Heraldo Televisión. Así es, y vamos ahora con las conclusiones, justamente. Sí, ¿qué se necesitaría reforzar para el próximo año? Desde el punto de vista del sector empresarial, Así es. Manuel, Brenda, sin duda es la fluidez de los recursos. No tenemos la menor de las dudas en el sector empresarial que parte de lo que provocó un bajo crecimiento económico en la ciudad fue que no se hizo un proceso de inversión pública adecuado. Es decir, al primer semestre se habían gastado solamente el 37% de lo programado. Al mes de septiembre ya íbamos en el 52%. Es decir, hubo realmente una baja aplicación del gasto público en inversión y eso nos parece que no generó adecuadamente el proceso de crecimiento económico para la ciudad. Nos parece que el reto central para el gobierno de la Ciudad de México es que a partir del próximo 2020 estos recursos públicos se empiecen a manejar y administrar mejor y empiecen a fluir de manera muy importante, sobre todo para detonar procesos de inversión pública, de infraestructura urbana, de desarrollo urbano, que realmente estas son las cosas que generan un proceso de crecimiento económico muy relevante. Virgilio Pasotti. Son varios. Yo creo que este 2020 va a ser abismalmente diferente. Para empezar, vamos a iniciar el año con una nueva ley de planeación urbana. Ello va a detonar el empleo por el sector de la construcción. Se habilitan estos nuevos corredores inmobiliarios. Creo que en materia de comunicación, y ya para concluir, pues bueno, no creo que se hagan menos cosas de las que hacían sus antecesores. Me refiero a Marcelo Ebrard o a Miguel Ángel Mancera. Pero bueno, Marcelo tenía dos monstruos de la comunicación, don Óscar Argüelles, tenía Marcela Gómez Alce, y creo que ellos eran los que paraban los goles. Repito, creo que sinceramente la administración de Claudia Sheinbaum ha hecho más, sin embargo no lo ha sabido comunicar y ni transmitir. Tenemos que despedir la transmisión, el tiempo siempre apremia, pero continúa la programación del Heraldo TV. Gracias por acompañarnos. Gracias por habernos acompañado. Nos dejamos con el señor Carlos Allende, Así porque es. bueno, pues también trae ahí una mesa de análisis interesante. Continúe a través de la señal del Heraldo TV.